Del mismo modo, la ley de voltajes igual a cero la suma de voltajes en una trayectoria cerrada. Se ha definido trayectoria cerrada como la que se sigue a partir de un nodo hasta retornar al mismo nodo sin pasar dos veces por ningún nodo. Entonces, esta suma de voltajes, decíamos, se la realiza siguiendo una determinada trayectoria, puede ser horaria o puede ser antihoraria, partiendo de cualquiera de los nodos que forma parte de la trayectoria, hasta retornar a ella, acumulando los voltajes, tomando en cuenta el signo del que encontramos primero, ¿sí? Entonces, aquí en el ejemplo, se partió del punto 1, siguiendo el sentido horario. El primer signo que encuentro para B1 es positivo, entonces va más B1, luego menos B2 por el signo, y del mismo modo con B3 y B4, y esta suma, una vez que hemos alcanzado otra vez el punto 1, es 0. Ahora, una consecuencia de estas dos leyes y de la ley de Ohm la podríamos encontrar en lo que son los divisores de voltaje y de corriente. El divisor de voltaje es el que expresa cómo se distribuye el voltaje en un circuito serie. Entonces, si en un circuito como este, una fuente de voltaje y dos resistencias, ¿cierto? Hay una trayectoria cerrada, única. El voltaje Vs va a ser compartido por estas dos resistencias que están en serie. Entonces el voltaje en la resistencia 1 lo vamos a llamar V1 y el de la resistencia 2 que se llame V2. De lo que se trata es de encontrar qué parte del voltaje Vs le toca a R1 y cuál le toca a R2. Puesto que la suma de estos dos voltajes debe ser igual a Vs, ¿no? Podemos advertir eso a través de la aplicación de la ley de Kirchhoff de voltajes, ¿no? Si empiezo en este nodo, tengo V1 positivo más V2, y Vs sería negativo, ¿sí? Porque es el polo negativo el que encuentro primero siguiendo la trayectoria horaria. Vs, ¿sí? Esta suma es 0 y por lo tanto V1 más V2 es igual a Vs. ¿No? Está claro que Vs se ha repartido entre los dos. Una parte de Vs le toca a R1 y otra parte a R2. Ahora, ¿cómo determinar qué parte le toca a cada uno? Podríamos hacerlo aplicando la ley de Ohm. Como es una trayectoria única, habrá una sola corriente, la llamaremos I.
Entonces, resistencias en serie, decíamos, se suman y por lo tanto yo puedo ver ese par de resistencias como una sola, a la que hemos denominado resistencia equivalente, ¿sí? La resistencia equivalente es R1 más R2. Ahora, R1 más R2 reemplaza a el par R1-R2. Entonces dice la ley de Ohm que la intensidad de corriente I se puede determinar dividiendo voltaje entre resistencias, ¿sí? DS entre R equivalente, o sea, DS dividido R1 más R2. Nuevamente aplicando ley de Ohm, puedo expresar cada uno de estos voltajes, ¿sí? V1 es resistencia por intensidad. Ahora, en lugar de intensidad voy a poner esto, ¿no? La última expresión que tenía. Entonces tengo R1 sobre R1 más R2 por Bs. Esta fracción R1 sobre R1 más R2 viene a constituir la fracción de Bs que le toca a V1. Del mismo modo podemos encontrar que V2 es R2 sobre R1 más R2 por Bs. ¿Sí? Entonces vean que el voltaje V1 es proporcional a R1. Cuanto mayor sea R1, mayor va a ser V1. Y del mismo modo V2, ¿no? Es proporcional a R2. Por ejemplo, si R1 es igual a R2, entonces vamos a tener que esa fracción es igual a 1/2. Lo que significa que si las resistencias son iguales, a cada uno le toca la mitad del voltaje Bs. ¿Sí? Vamos a anotarlo como ejemplo. Entonces, en ese caso, V1 será igual a V2 e igual a 1/2 de Bs. Ahora, así como hay un divisor de voltaje, también lo hay de corriente. Aquí se cambian los roles. En el divisor de voltaje hablábamos de un circuito serie. Para el divisor de corriente vamos a hablar de un circuito paralelo. Y también vamos a cambiar fuente de voltaje por fuente de corriente. Enseguida veremos a qué obedecen esos cambios. Entonces, en lugar de la fuente de voltaje, fuente de corriente. Teníamos resistencias en serie, ahora las vamos a tener en paralelo.
Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de encontrar cómo se distribuye esta corriente IS entre las dos resistencias, ¿no? IS, vean que llega a este nodo. Todo esto es un solo nodo. Más aún, puedo decir que el nodo es todo esto. En tanto no haya ningún componente, puedo juntar todo en un solo punto. Entonces, en ese nodo tengo tres corrientes. Una que entra, que es IS, y por lo tanto, al ser pasivos estos dispositivos, R1 y R2, las corrientes van a salir del nodo. Y a estas las llamaremos I1 y 2. Entonces, lo mismo que en el divisor de voltaje, aquí queremos saber cómo es que se distribuyen, en qué porción de IS va a circular a través de R1 y cuál a través de R2. ¿No? Porque está claro que aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, siendo IS entrante, puedo decir negativa, y 1 y 2 como salen del nodo, tiene signo contrario, y esta suma debe ser 0, ¿sí? Entonces está claro que I1 más I2 hacen IS, ¿no? Por lo que cada una de ellas es una parte, una porción de IS. Y queremos saber qué porción le toca a cada una en función de los valores de R1 y R2. Lo mismo que hicimos en el divisor de voltaje. Ahora sabemos que en un circuito paralelo lo que tenemos en común es el voltaje, ¿no? El mismo voltaje aparece sobre R1, sobre R2 y obviamente sobre la fuente IS. Entonces aquí tengo un voltaje de entre R1, entre R2 y también es sobre IS. Puedo ver que al estar estas dos resistencias en paralelo, su valor lo puedo reemplazar por uno solo, que se llama la resistencia equivalente, ¿no? Esa resistencia equivalente en paralelo es el producto dividido entre la suma. Y por ley de Ohm, el voltaje V es el producto resistencia por intensidad, ¿sí? Resistencia equivalente por la intensidad IS. Y ahora aquí aplico la ley de Ohm para encontrar I1, ¿cierto? Corriente es voltaje V sobre resistencia R1. Como V es R equivalente por IS, lo puedo cambiar por R1, R2 sobre R1 más R2. ¿Cierto? Esto multiplicado por IS. Y dividido entre R1. Entonces se cancela el R1 del numerador con el del denominador y me queda que I1 había sido R2
sobre R1 más R2 por IS. Entonces ahora noten que ha cambiado la proporción que habíamos encontrado en el divisor de voltaje. Ahora la corriente I1 es directamente proporcional a la otra resistencia. O sea, cuanto mayor sea R2, más grande va a ser I1. ¿Sí? Esto podríamos decir que se puede interpretar como que la corriente fluye en mayor cantidad por donde hay menos resistencia, ¿no? Bastante lógico, ¿sí? Si R2 es muy grande, mayor cantidad de corriente va a circular por R1. Entonces, I2, del mismo modo, podríamos encontrar y determinaríamos que es cambiando nada más los subíndices. Podemos hacer eso, ¿no? Bien. Entonces, mayor cantidad de corriente circula por donde hay menos resistencia. Una forma de ver el concepto de resistencia o de la relación entre voltaje e intensidad es el de la conductancia. ¿Ya? Se define conductancia y se simboliza con la letra G. Como el recíproco de la resistencia. Vale decir que si entendemos resistencia como la dificultad que pone el material a la circulación de corriente, entonces conductancia, que es el recíproco, vendría a ser la facilidad que el material le brinda a la circulación de corriente. ¿No? Mayor resistencia quiere decir menor conductancia. Mayor dificultad significa menor facilidad. Y viceversa. Ahora, en términos de unidades, la conductancia debería expresarse en 1 sobre ohm, ¿cierto? Siendo ohm esto, ¿cierto? Entonces, bueno, en el momento en que se empezó a hablar de este término en los medios científicos, seguramente algún científico de buen humor propuso que la unidad de conductancia, al ser el recíproco de la resistencia, debería expresarse como ohm deletreado al revés. Entonces dijo que se llame mho. Seguramente cayó muy bien, muy simpático, muy simpática la proposición del hombre, y aceptaron los científicos y empezó a llamarse mho a la unidad de conductancia. Y más aún, completó su chiste con decir como es el recíproco de R, entonces voy a poner la letra omega que representa la resistencia al revés, ¿no? Y ese fue el símbolo de la unidad que denominaron mho. Bueno, más tarde ya se pusieron serios seguramente los científicos y alguien dijo no podemos seguir con esto. Cambiemos, ya que todas las unidades eléctricas
nacen de nombres o apellidos más bien de científicos, ¿cierto? Ampere, Volta, Watt, todos son apellidos de científicos, lo mismo que Ohm. Entonces este Mo que no es nadie, ¿no? Y decidieron cambiar la unidad de conductancia por Siemens. Entonces 1/Ohm actualmente se llama Siemens. Y se simboliza con la letra S mayúscula. ¿Ya? En muchos libros todavía sigue apareciendo Mo como unidad de conductancia. Bien, entonces, bueno, tener en cuenta eso para evitar confusiones. Ingeniero, buenos días, disculpe. Entonces, ¿cualquiera de las dos unidades podemos utilizar o solo? Sí, pueden utilizar cualquiera, se entiende igual, porque todavía está vigente, como les digo, en muchos textos, no porque sean antiguos, sino porque el escritor ha decidido mantenerlo así. Le cae muy simpático el hecho de invertir el nombre de Ohm para denominar a la unidad de conductancia, ¿no? Entonces se quedó así. Y bueno, otros ya de hecho la han cambiado. Pero vale cualquiera de los dos. Y ahora, este principio denominado de dualidad, un poquito nos pone en afán de dividir todo el estudio de los circuitos en dos partes, facilitando el tener que saber todos los conceptos, reduciéndolos a solamente la mitad. A ver, vayamos a describir qué dice este principio. El principio de dualidad dice que cualquier expresión válida, ¿no? Cualquier expresión que sea cierta, verdadera, puede, al cambiarse los términos por términos duales, mantener su veracidad o su validez. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una expresión que hable en términos eléctricos y le cambio los términos por términos duales, esa expresión nueva va a mantener su veracidad, va a seguir siendo válida. ¿Cuáles son esos términos duales? Los términos duales, voy citando algunos, ¿no? Posiblemente más adelante veamos nuevos, son voltaje e intensidad. Voltaje y corriente son términos duales. Serie con paralelo. Nodo con trayectoria cerrada. Estos dos que acaban de aparecer, resistencia y conductancia. ¿Ya? Cortocircuito con circuito abierto.
revés. Circuito abierto y cortocircuito. Bueno, como les digo, van a aparecer más adelante otros nuevos. A ver, pongamos en prueba el teorema o el principio de dualidad. Nos buscaremos alguna expresión. Por ejemplo, la ley de Kirchhoff de corrientes. Ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué dice? Dice, en un nodo, la suma de corrientes es 0. ¿Cierto? Voy a poner con otro color nodo porque tiene su expresión dual. La suma de corrientes, ¿no? Corriente también tiene su expresión dual. Es 0, ¿cierto? Eso es lo que dice la ley de Kirchhoff de corrientes. Si cambio los términos por términos duales, ahora en lugar de ley de corrientes sería ley de voltajes. Ley de voltajes de Kirchhoff. La voy a expresar igual que hice la anterior, cambiando los términos que he marcado por sus duales. Entonces diría, en un nodo, dice, ¿no? Voy a cambiar nodo por trayectoria cerrada. Bueno, tengo que cambiar el género también, ¿no? Voy a poner una trayectoria cerrada. La suma de corrientes, dice. Cambio corrientes por el dual que es voltajes. Es 0. ¿Cierto? Cierto, ¿no? Cambiando los términos duales de la primera expresión que es válida, obtengo la segunda y por lo tanto esta segunda también es válida. No hay duda, ¿no? ¿Cierto? ¿Entendió, Daniel? Podríamos, por ejemplo, obtener el divisor de corrientes a partir del divisor de voltajes. ¿Sí? En el divisor de corrientes, voy a ponerlo así. Decíamos que, un divisor de voltajes, vamos a poner primero. Divisor de voltajes. Entonces habíamos encontrado que B1 es
R1 sobre R1 más R2 de DS, ¿cierto? Eso es lo que encontramos en el divisor de voltajes. Ahora, si cambiamos por términos duales, ya diría divisor de corrientes. Y voy a cambiar todos los términos por sus duales. En lugar de voltaje 1, o sea, el voltaje en la resistencia 1, aquí hablo de la corriente en la resistencia 1, pero además tengo que cambiar resistencia por conductancia. Entonces será G1 más G2, ¿cierto? Por IS. ¿Es cierto? ¿Esto es válido? Nuestra expresión del divisor de corriente decía lo que está acá. ¿Sí? R2 sobre R1 más R2. Y aquí hemos encontrado, cambiando términos por los duales, G1 sobre G1 más G2. ¿Será cierto? ¿Será válido? Hagamos la prueba. En lugar de G1, podría escribir, un poquito más abajo me voy, en lugar de G1, 1 sobre R1, ¿cierto? En lugar de G1, 1 sobre R1, y en lugar de G2, 1 sobre R2. Y si ahora hago suma de fracciones en el denominador, ¿cierto? Voy a tener esto. R1 por R2 es el común denominador y el numerador es R1 más R2. Entonces, haciendo extremos y medios, se va a cancelar este R1 con este otro, ¿sí? Pero todavía me falta escribir el IS. Entonces, esto es R2 sobre R1 más R2 de IS, ¿cierto? Entonces, es válida la expresión dual, ¿no? Podríamos pensar que de todo el estudio que vamos a realizar en este semestre, no es necesario saberlo todo. Bastará con saber la mitad, ¿sí? Porque la otra mitad es su dual. Es una ventaja que deben tomarla ustedes, ¿no? No necesitan estudiar todo. Basta con saber la mitad. Bien, entonces hasta aquí tenemos ya claras las ideas iniciales. Conocemos los conceptos de intensidad de corriente, de diferencia de potencial, potencia eléctrica. Hemos visto los componentes elementales, resistencias, fuentes de corriente y voltaje. También tenemos ya establecidas las tres leyes sobre las que se basan todos estos conceptos y este procedimiento que vamos a ver a partir de ahora.
la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff son la base del estudio que vamos a realizar. Entonces, teniendo ya todos los elementos, podemos empezar a desarrollar lo que nos interesa. ¿Y qué es lo que nos interesa en el análisis de circuitos? Nos interesa de un circuito dado poder determinar cuáles son los parámetros eléctricos en cada componente. Digamos, en forma general, ese es el interés. Si tengo un circuito dado, de él debería poder, a través del análisis, encontrar el voltaje y la intensidad de corriente en cada componente, en cada resistencia, en cada fuente. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo que vamos a perseguir. Resolver un circuito desde ahora significa encontrar en cada componente el voltaje y la corriente. Bueno, y enseguida vamos a ver ya metodología para llegar a ese objetivo. Estamos a menos de un minuto, esto se va a cortar enseguida, así que